Como médico, me impactó descubrir que una rutina matutina aparentemente inofensiva estaba destruyendo silenciosamente la capacidad de los pacientes mayores de 65 años para afrontar la viudez. Lo que más me impactó fue darme cuenta de cómo algo tan común, algo que hacemos casi automáticamente al despertar, puede ser el detonante que transforma el anhelo natural en un dolor paralizante que perdura durante años. Durante décadas acompañando a personas en duelo, siempre me ha intrigado por qué algunas viudas y viudos logran encontrar pequeños momentos de paz incluso en su dolor, mientras que otros permanecen atrapados en un sufrimiento que parece intensificarse con el tiempo. La respuesta llegó inesperadamente de una paciente de 72 años que perdió a su esposo hace 3 años. Llegó a la oficina con un peso visible sobre los hombros. Sus ojos, antes brillantes según las fotos que me mostró, ahora reflejaban un vacío que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Durante nuestra conversación, mencionó algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el proceso de duelo en la vejez. Esta mujer, llamémosla María, me contó con detalle cómo eran sus mañanas, cómo siempre se despertaba a la misma hora que cuando su esposo vivía, cómo siempre pensaba primero en él. Y luego me contó algo que cambió por completo mi comprensión del dolor de la viudez. Algo sobre un hábito matutino que había mantenido religiosamente desde el funeral. Lo que descubrí en ese momento me hizo replantearme por completo mi enfoque hacia los pacientes en duelo. Comprendí que hay una diferencia fundamental entre honrar la memoria del difunto y permanecer atrapado en rituales que intensifican el sufrimiento. La neurociencia del duelo revela que nuestros cerebros, especialmente después de los 60, pueden quedar atrapados en patrones que perpetúan el dolor en lugar de permitir una sanación gradual. Estudios sobre el envejecimiento emocional demuestran que la primera hora tras despertar es crucial para determinar nuestro estado emocional a lo largo del día. Para quienes experimentan duelo, esta ventana temporal puede convertirse en una trampa que refuerza la sensación de pérdida a diario, transformando el anhelo natural en sufrimiento crónico que nos priva de la posibilidad de días más alegres. Si has perdido a tu pareja de vida y sientes que las mañanas son el momento más difícil de tu día, si al abrir los ojos la primera sensación es un vacío en el pecho, si mantienes rituales matutinos que hacías con tu pareja y ahora solo te traen dolor, necesitas saber que esa actitud en específico puede estar prolongando innecesariamente tu sufrimiento. Escribe: sí, ahora sí reconoces este dolor en tu vida, si tus mañanas comienzan con una opresión en el corazón que parece no desaparecer nunca, si sientes que estás honrando la memoria de tu ser querido, pero al mismo tiempo ahogándote en la tristeza cada día. María vino a verme 3 años después de perder a Juan, su esposo de 45 años. Me contó que durante los primeros meses tras el funeral, sus amigos y familiares la rodearon de cariño, pero con el tiempo, las visitas disminuyeron y se encontró completamente sola con su dolor. Lo que más me impactó fue cómo describió sus mañanas. Todos los días, María se despertaba a las 6 de la mañana, exactamente a la misma hora que cuando João vivía. Lo primero que hacía era mirar el lado de la cama donde él solía dormir. Luego iba a la cocina y preparaba café para 2, como lo había hecho durante décadas. Puso 2 tazas en la mesa, 2 cucharas y 2 rebanadas de pan en la tostadora. Durante 20 minutos, permaneció sentada a la mesa, mirando la silla vacía donde estaba João. Bebió su café en silencio, dejando la segunda taza intacta hasta que se enfrió por completo. Solo entonces recogió todo, tiró el café que le había preparado y continuó con su día, ya con un gran peso en el pecho. María creía sinceramente que estaba honrando la memoria de su esposo. Para ella, mantener esta rutina era una forma de mantenerlo vivo, de demostrar que su amor no había terminado con la muerte. Me dijo que si cambiaba algo de este ritual matutino, sentía que traicionaba a João, que lo olvidaba o que le restaba importancia a la experiencia compartida.
Lo que María no se daba cuenta era cómo esa particular actitud matutina programaba su cerebro para revivir la pérdida cada día. Cada mañana, mientras preparaba ese café que no se bebería, mientras contemplaba esa silla vacía, mientras esperaba una conversación que nunca volvería, reforzaba neuronalmente la ausencia en lugar de celebrar la presencia de João en su vida. Durante nuestra conversación, vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas cada vez que mencionaba ese momento matutino. Su respiración se volvió más pesada, sus hombros se encorvaron hacia adelante, como si el peso de la añoranza se volviera físicamente insoportable. Era evidente que esos 20 minutos diarios de contemplar la ausencia se estaban convirtiendo en 20 minutos de autotortura emocional. La neurociencia nos enseña que la repetición diaria de acciones asociadas con la pérdida puede mantener al cerebro sumido en un duelo agudo, obstaculizando el proceso natural de adaptación que nos permite afrontar la añoranza de forma más saludable. María, sin darse cuenta, estaba eligiendo revivir el momento más doloroso de la pérdida cada día, en lugar de crear espacio para recuerdos que traigan paz. Cuando empecé a explicarle cómo esta rutina matutina intensificaba su dolor, María se resistió al principio. Como muchas personas en un duelo profundo, había creado una identidad en torno a la tristeza, como si sufrir menos significara amar menos. Necesitaba ayudarla a entender que cambiar su forma de empezar sus días no disminuiría su amor por João, sino que permitiría que ese amor se manifestara de maneras más nutritivas para su alma. El primer paso que le propuse a María transformó por completo su experiencia matutina. En lugar de despertarse y quedarse mirando de inmediato el lado vacío de la cama, le sugerí crear un nuevo ritual matutino que honrara constructivamente a João. La técnica se llama charla matutina de gratitud y funciona sorprendentemente bien en personas en duelo. María empezó a despertar y, antes incluso de abrir los ojos del todo, dedicaba 5 minutos a una conversación silenciosa con João, pero se centraba exclusivamente en la gratitud por los momentos concretos que habían compartido. En lugar de lamentar su ausencia, daba gracias por un recuerdo concreto de ese día o de la semana anterior. Podría ser el sabor del pastel que a él le encantaba y que había olido al pasar por la pastelería, o una canción de la radio que los hizo bailar en la sala años atrás. La diferencia neurológica entre centrarse en la ausencia y centrarse en la gratitud por los momentos vividos es extraordinaria. Cuando dirigimos nuestra atención matutina a recuerdos específicos llenos de amor, nuestro cerebro produce endorfinas naturales que crean una sensación de conexión amorosa, en lugar de un vacío doloroso. María descubrió que podía sentir a João presente a través de recuerdos felices, en lugar de ausente a través de la contemplación de la pérdida. La segunda transformación llegó con el ritual del café. En lugar de preparar 2 tazas y enfrentarse a una silla vacía, María aprendió la técnica que llamó café de la memoria viva. Siguió despertándose a la misma hora, pero ahora solo preparaba una taza, la suya. Mientras se preparaba el café, eligió una historia que había vivido con João para revivirla mentalmente con todos los detalles sensoriales posibles. Podría haber sido el recuerdo de la primera vez que tomaron café juntos, o aquella mañana que la sorprendió con un café en la cama en su aniversario, o incluso las discusiones tontas que tuvieron sobre si el café estaba demasiado fuerte o demasiado suave. Lo importante era que, en esos momentos, María no estaba pensando en lo que había perdido, sino celebrando en su interior lo que había ganado a su lado durante 45 años. Noté que cuando María empezó a practicar estas 2 técnicas matutinas, su postura cambió visiblemente. Sus hombros ya no se encorvaban al despertar. Su respiración se volvió más profunda y natural, y por primera vez en 3 años, podía sonreír al hablar de João sin que se le saltaran las lágrimas inmediatamente. La clave fue comprender que honrar la memoria de quienes amamos no significa perpetuar nuestro dolor,
Significa encontrar maneras de mantener viva la esencia del amor que compartimos, permitiendo que esa energía nos sostenga en lugar de consumirnos. María descubrió que podía sentir a João más presente cuando se concentraba en lo que él trajo a su vida que cuando se concentraba en lo que le había quitado. Estas técnicas matutinas crearon una base emocional completamente diferente para el resto del día de María. En lugar de cargar con el peso de la ausencia desde el principio, comenzó cada día con la ligereza de los recuerdos amorosos, lo que cambió no solo sus mañanas, sino toda su relación con el duelo. La tercera técnica que le presenté a María revolucionó no solo sus mañanas, sino toda su experiencia en el hogar que había compartido con João durante décadas. Llamo a este enfoque transformación del espacio desencadenante, y es especialmente eficaz para las viudas que se sienten atrapadas en entornos cargados de recuerdos dolorosos. María me confesó que evitaba ciertos rincones de la casa porque le recordaban intensamente a João. El sillón donde él veía las noticias llevaba 3 años intacto, acumulando polvo como un altar de tristeza. La mesa de la cocina se había convertido en un campo minado emocional, donde cada comida solitaria era un brutal recordatorio de su soledad. Su propio dormitorio se había convertido en un mausoleo donde apenas podía dormir. La técnica consiste en redefinir estos espacios no eliminando el recuerdo de João, sino añadiendo nuevas capas de significado que incluyen a la propia María como protagonista de su vida actual. Empezamos con el sillón. En lugar de dejarlo como estaba, María lo transformó en su rincón de lectura matutino. Añadió una manta que le había regalado su hija, una almohada bordada que ella misma hizo, y empezó a usar el espacio para leer las cartas que João le había escrito a lo largo de los años. La transformación fue extraordinaria. El sillón pasó de ser un símbolo de ausencia a un espacio de íntima conexión con las palabras de amor que João le había dejado. María descubrió cartas de cumpleaños, notas románticas escondidas en libros, e incluso listas de la compra donde él había escrito «Te amo» al final. Leer estas palabras en el sillón, que antes la hacían llorar, ahora la hacían sonreír, porque estaba experimentando activamente el amor de João, no contemplando pasivamente su ausencia. En la mesa de la cocina, implementamos la técnica cena con propósito. María dejó de comer mecánicamente frente al televisor y comenzó a usar sus comidas como momentos de conexión consciente con sus propias necesidades. Empezó a preparar platos que disfrutaba, pero que había dejado de preparar porque no valían la pena para una sola persona. Colocó un bonito mantel, encendió una vela y transformó cada comida en un acto de autocuidado que João sin duda aprobaría. El dormitorio recibió la intervención más delicada. María reorganizó los muebles para que la cama ya no estuviera centrada en el espacio vacío que dejó João, sino que estuviera colocada de forma que pudiera ver por la ventana al despertar. Creó un pequeño altar de gratitud en la cómoda, con fotos de ambos sonriendo, flores frescas que cambiaba semanalmente y un cuaderno donde anotó algo bueno que le había sucedido ese día. La neurociencia nos enseña que, al modificar conscientemente los entornos que desencadenan respuestas emocionales automáticas, permitimos que nuestro cerebro cree nuevas asociaciones neuronales. María no estaba eliminando a João de su entorno, integraba su presencia de una manera que no la paralizaba, sino que la inspiraba a seguir viviendo plenamente. Estas transformaciones físicas generaron profundos cambios emocionales. María comenzó a sentirse dueña de su hogar de nuevo, en lugar de ser una visitante de un museo de recuerdos dolorosos. Cada espacio redefinido se convirtió en una invitación a vivir el presente honrando el pasado, sin aferrarse a él. La cuarta técnica que compartí con María cambió por completo su relación con el mundo exterior. Durante 3 años se había aislado gradualmente, rechazando invitaciones,
evitando los lugares que frecuentaba con João y creando una burbuja de soledad que intensificaba su duelo. Le presenté el concepto de salidas significativas, un enfoque que permite a las personas en duelo reconectar con el mundo sin sentir que traicionan la memoria de su pareja. María empezó a elegir cada semana un lugar especial para ella y João, pero en lugar de ir a llorar, fue con una misión específica. Visitaba la panadería donde compraban el pan los domingos por la mañana, y en lugar de quedarse mirando con nostalgia la mesa donde estaban sentados, compraba el pan favorito de João y se lo llevaba a un vecino anciano que estaba enfermo. Transformó un lugar de añoranza en un espacio de generosidad. Fue al parque donde solían pasear juntos, pero esta vez tomó semillas de girasol que a João le encantaba plantar en el jardín y las esparció en parterres que necesitaban flores. Cada semilla plantada era una forma de perpetuar algo que a João le encantaba hacer, pero de forma activa y constructiva. María descubrió que podía sentir su presencia con mucha más intensidad cuando honraba sus pasiones con acciones que cuando simplemente lamentaba su ausencia. La quinta técnica fue quizás la más transformadora de todas. La llamo cartas al corazón roto, una práctica que permite a las personas en duelo procesar sentimientos complejos sin anclarse en el pasado. María empezó a escribirle una carta a João cada semana, pero no eran cartas de añoranza ni lamentación. Eran cartas de actualización, donde compartía novedades de su vida, pequeños logros, retos superados, como si mantuviera a João informado sobre su proceso de reconstrucción. Estas cartas se convirtieron en una poderosa herramienta de autodescubrimiento. María se dio cuenta de su propio progreso al escribir sobre él, celebró pequeñas victorias que antes pasaban desapercibidas y afrontó las dificultades de forma más organizada. Al final de cada carta, siempre incluía un agradecimiento específico por algo que João le había enseñado o dejado y que la estaba ayudando en ese momento. La última técnica que presenté revolucionó las noches de María, que se habían convertido en el momento más difícil del día. Implementamos el ritual del sueño reparador, donde sustituyó su hábito de dormir abrazada a una foto de João por una práctica más saludable. Antes de acostarse, María comenzó a respirar profundamente 3 veces, cada una dedicada a un aspecto diferente. La primera para agradecer el día que había pasado, la segunda para enviarle cariño a João donde quiera que estuviera, y la tercera para conectar con la ilusión de un nuevo día lleno de posibilidades. Tras 6 meses practicando estas técnicas, María se transformó por completo. Sus mañanas comenzaban con gratitud en lugar de arrepentimiento. Sus días tenían propósito en lugar de vacío, y sus noches terminaban con paz en lugar de desesperación. No había olvidado a João ni había disminuido su amor por él. Había encontrado una manera de honrarlo que nutría su alma en lugar de consumirla. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría salvar tu vida emocional si estás enfrentando el dolor de la viudez después de los 60. La transformación de María me llevó a un descubrimiento aún más profundo sobre la neurociencia de la viudez en personas mayores de 65 años. Observando a docenas de pacientes en duelo a lo largo de los años, he identificado un patrón sorprendente que explica por qué algunas personas encuentran paz en el duelo, mientras que otras permanecen atrapadas en un sufrimiento crónico. El cerebro de las personas en duelo después de los 60 desarrolla lo que yo llamo circuitos de anhelo cristalizados. Cuando repetimos a diario acciones que nos conectan con la ausencia de un ser querido, literalmente estamos forjando vías neuronales que se vuelven cada vez más profundas y difíciles de modificar. Es como una gota de agua que siempre cae en el mismo lugar sobre una piedra, dejando una marca permanente. María, sin darse cuenta, había creado una red neuronal que le hacía revivir la pérdida cada mañana. Cada vez que miraba la silla vacía, cada vez que preparaba el café sobrante,
cada vez que suspiraba al ver el lado vacío de la cama, fortalecía las conexiones cerebrales asociadas con el dolor de la separación. Su cerebro se había vuelto experto en el sufrimiento. Lo que más me impacta en estos casos es descubrir que el amor no disminuye cuando transformamos nuestra relación con el duelo. Se vuelve más enriquecedor. María aprendió la diferencia entre amar a alguien que ha fallecido y castigarse por su partida. Cuando comenzó a honrar a Juan con acciones que le generaban bienestar en lugar de sufrimiento, descubrió que podía sentir su presencia con mucha más intensidad y consuelo. Investigaciones recientes sobre neuroplasticidad en adultos mayores demuestran que, incluso después de los 70 años, es posible reestructurar patrones cerebrales establecidos hace años, siempre que seamos constantes e intencionales con las nuevas prácticas. María lo demostró de primera mano. A los 72 años, logró reprogramar 3 años de condicionamiento neuronal destructivo en cuestión de meses. La clave está en comprender que un duelo sano no significa olvidar ni dejar de amar. Significa encontrar maneras de llevar ese amor que nos fortalezca en lugar de debilitarnos. Significa transformar el anhelo de una fuerza que nos paraliza en una energía que nos impulsa a vivir honrando a la persona fallecida. Durante nuestra mentoría, observé cómo María recuperaba gradualmente su identidad, algo que había perdido durante 45 años de matrimonio y 3 años de intenso duelo. Redescubrió sus gustos personales, retomó aficiones que había abandonado y, lo más importante, encontró maneras de ser feliz que no dependían de la presencia física de Juan. Hoy, 2 años después de nuestra primera conversación, María todavía extraña a Juan todos los días, pero esa añoranza se ha transformado en un dulce sentimiento que la conecta con los mejores momentos que compartieron, en lugar de un dolor abrasador que la desconecta del presente. Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy, porque quizás conozcas a alguien que está sufriendo innecesariamente, participando en rituales matutinos que intensifican su dolor en lugar de sanarlo. Para personas como María, que se enfrentan a la viudez después de los 60 y reconocen que sus mañanas se han convertido en un ritual de sufrimiento, he desarrollado un protocolo integral que puede implementarse gradualmente, respetando el tiempo emocional de cada persona. Es importante comprender que transformar patrones de duelo arraigados requiere paciencia y autocompasión. El primer paso es crear un plan de emergencia emocional para los días más difíciles. Incluso después de implementar las técnicas matutinas, María aún enfrentaba mañanas donde el dolor de la ausencia era abrumador. Para esos momentos, creamos una secuencia específica. En lugar de entregarse por completo a su dolor, llamaba a una amiga que había perdido a su esposo años atrás y ya había encontrado paz en su dolor, o salía de casa para caminar a la iglesia local, donde se permitía el duelo en un ambiente acogedor. El segundo elemento implica reestructurar gradualmente todos los rituales domésticos que se habían convertido en detonantes de tristeza. María mapeó todos los momentos del día en que le dolía el corazón por la ausencia de Juan. Al ir de compras y dudar si comprar sus galletas favoritas, al ver la televisión y mirar automáticamente a un lado esperando su comentario, al escuchar música romántica y sentir un vacío en el estómago. Para cada situación identificada, creamos una respuesta alternativa que honraba la memoria sin perpetuar el sufrimiento. Al ir de compras, María empezó a comprar las galletas favoritas de Juan y a llevarlas a una residencia de ancianos cercana, sabiendo que él estaría feliz de alimentar a otras personas mayores. Al ver la televisión, en lugar de quedarse con la mirada perdida, empezó a comentar en voz alta, manteniendo su costumbre de hablar de los programas, pero ahora hablando directamente con Juan en su mente. El tercer elemento crucial es establecer una nueva rutina de autocuidado que incluya actividades que le brinden un verdadero placer. María se había olvidado por completo de sí misma durante los años de intenso duelo. Dejó de cuidar su cabello como le gustaba, abandonó la lectura
que siempre había sido su pasión, y descuidó pequeños placeres como un baño largo o una taza de té especial al final de la tarde. Retomar este autocuidado no fue fácil para María, quien al principio se sentía culpable por experimentar placer sin João. Necesitábamos trabajar juntos para comprender que cuidarse bien era la mejor manera de honrar al hombre que había pasado 45 años preocupándose por su bienestar. Poco a poco, se dio cuenta de que João se entristecería profundamente si supiera que había abandonado todo lo que la hacía feliz porque lo extrañaba. Comenta a continuación cuáles de estas rutinas matutinas reconoces en tu rutina desde que perdiste a alguien especial. Así podré saber cómo puedo ayudar a más personas que se enfrentan a este dolor silencioso que consume los primeros momentos de cada día. Hoy, 4 años después de nuestra primera conversación, María vive una vida que João sin duda aprobaría con orgullo. No ha superado su dolor, porque el amor verdadero no se supera, se transforma. Ha aprendido a llevar a João en su corazón de una manera que la fortalece cada día, en lugar de llevarlo como un peso que la frena. Sus mañanas ahora comienzan con gratitud por haber experimentado un amor tan profundo que aún resuena en cada rincón de su vida. Se despierta sabiendo que tiene un propósito, que su historia no terminó con la partida de João, que aún quedan capítulos importantes por escribir. El desayuno se ha convertido en un momento sagrado de conexión consigo misma y con las posibilidades que ofrece cada día. Lo que más me conmueve del camino de María es darme cuenta de cómo transformó su dolor en sabiduría, que ahora ayuda a otros. Fue voluntaria en un grupo de apoyo para viudas, donde comparte sus técnicas matutinas y ayuda a quienes apenas comienzan el proceso por el que ella pasó. María descubrió que su experiencia con el duelo, por dolorosa que fuera, le dio una capacidad única para abrazar y guiar a otros corazones heridos. Si te identificaste en la historia de María, si tus mañanas han sido un martirio diario de añoranza que parece interminable, quiero que sepas que tu dolor es válido y comprensible, pero no tiene por qué ser eterno. Hay una diferencia entre honrar a los difuntos y permanecer atrapado en rituales que perpetúan un sufrimiento innecesario. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, y habrá mañanas difíciles, incluso después de implementar las técnicas. Lo importante es comprender que cada pequeño cambio en cómo empiezas el día es un acto de valentía y amor propio. Cada mañana que decides enfocarte en la gratitud en lugar de la ausencia, estás creando espacio para que el amor siga fluyendo en tu vida de forma enriquecedora. Tu ser querido no querría saber que te torturas a diario en nombre del amor que compartieron. Ese amor fue un regalo que debe honrarse con una vida con propósito, no con sufrimiento que no lleva a ninguna parte. Mereces mañanas que comiencen con esperanza, y eso no disminuye el amor que sientes por quien se fue. La viudez después de los 60 no es el final de tu historia, es el comienzo de un capítulo diferente que puede escribirse con sabiduría, gratitud y la certeza de que el verdadero amor nunca muere. Solo se transforma en formas de presencia más sutiles y eternas. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió y reconoces que necesitas transformar tus mañanas, dale a me gusta. Segundo, suscríbete porque cada semana comparto consejos prácticos para encontrar paz en el duelo después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el mayor error que cometen las personas en duelo al intentar ser fuertes frente a su familia.